viene, porque el Señor es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro sustentador. Porque estoy seguro que en cada uno de nosotros, de día en día, hemos visto la mano cuidadosa, amorosa y protectora de Dios sobre nosotros. ¿Tienen ustedes motivos por qué darle gracias a Dios? Amén. ¿Cierto que sí? Amén. Muchos motivos por qué darle gracias a Dios. Muchas razones. Muchas razones. Muchas razones. Así de que vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a pensar en cada uno de esos motivos por qué darle gracias a Dios. Individualmente, cada uno tenemos muchas razones, muchos motivos. Cómo el Señor nos ha cuidado, cómo nos ha provisto, cómo nos ha abierto puertas, cómo la gracia de Dios está con nosotros, cómo el Señor ha venido individualmente con nosotros para sustentarnos, para ayudarnos, para animarnos. Recuerda cuando usted sintió esa manifestación particular de la gracia del Señor. Recuerda cómo el Señor milagrosamente le ha previsto algunos buenos momentos que usted ha podido disfrutar. Gracias a Dios. ¿Qué les parece si ahí donde está usted, donde estamos cada uno, nos unimos y presentamos delante del Señor esta palabra de gratitud? Vamos a orar. Vamos, yo quiero que usted ahí abra su boca en un momento de adoración, de reconocimiento, de gratitud al Señor. Podamos expresar delante de Él cuánto le amamos, cuánto estamos agradecidos con Él. Amantísimo Señor y Padre Santo, en esta mañana, al venir, al reunirnos, al encontrarnos, al cumplir esta cita aquí, queremos agradecerte, Jesús. Agradecer tus bondades, agradecer tus misericordias, agradecer los cuidados maravillosos que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en tu paz, en tu amor, en tu bondad, tu misericordia nos ha sustentado, nos ha cuidado, porque ahí has estado tú, Señor, para levantarnos, para animarnos, para sustentarnos. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Señor, muchas gracias. ¿Cómo has sido de bueno, Señor? ¿Cómo tu misericordia no se ha acortado? ¿Cómo tu bondad no se ha acortado? ¿Cómo tu misericordia, Señor, no se ha apocado? Muchas gracias, Señor. Te adoramos, oh Rey. Te bendigo, mi Señor. Glorifico tu santo nombre, Jehová. Gracias, porque eres tan bueno, Señor, porque eres tan maravilloso, porque tu mano de poder, de amor y de misericordia nos ha revestido, nos ha sustentado, nos ha animado. Muchas gracias, Padre. Señor, nos unimos en esta mañana y te agradecemos. Recibe, Padre, nuestra adoración, nuestra alabanza. Recibe, Señor, nuestra exaltación. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda alabanza es para ti, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Ahora, por favor, en el libro de Éxodo. Aleluya. Libro de Éxodo, capítulo, vamos a leer algunos versículos del capítulo 31 del libro de Éxodo. Habló Jehová a Moisés y dijo, ¿y qué le dijo? Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para encastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí
que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar de holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el aceite aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que he mandado. Amén. Antes de la venida del Espíritu Santo, después de la ascensión de Jesús, antes de eso la gente no tenía un contacto directo con Dios, sino solo y únicamente a través de un intermediario llamado el sacerdote. Pero además de eso, no lo podía hacer en cualquier lugar, sino que había un lugar exclusivo llamado el tabernáculo o tienda de reunión. Ahí Dios había previsto que sobre ese lugar iba a derramar literalmente su presencia. Y en ese derramamiento, pues, se constituía en el lugar exclusivo del encuentro de Dios con el hombre a través o como intermediarios los sacerdotes. Pero no era cualquier lugar, era un lugar no solamente bello, sino lleno de una gran significación, mucha significación. La mayoría de nosotros conocemos un poco el diseño del tabernáculo. Y este diseño del tabernáculo fue planificado por Dios y compartido a través de Moisés para que la gente llegara al lugar y en ese encuentro pudieran tener ese tiempo de intimidad con Dios, como lo que estamos haciendo esta mañana. Porque hoy lo que usted ve aquí, cualquier cosa que usted vea, no tiene ningún simbolismo, no tiene ninguna representación, porque hoy en día tenemos la relación con Dios a través del Espíritu Santo y en nuestro corazón, que se ha constituido en el templo del Espíritu de Dios, en el templo del Señor, en nuestra vida. Así de que lo que veamos aquí es más que decoración o algo que no tiene que ver con lo espiritual. Pero en ese momento todo era significación, todo era un simbolismo del encuentro de Dios con el ser humano en el tabernáculo y a través de los sacerdotes. Pero si ustedes observan, quiero que se fijen por favor en los nombres de estos personajes, y dice que Dios llamó a un hombre que se llamaba Bezaleel y a otro hombre que se llamaba Aholiab, dos personajes que tenían que ser excepcionales, no cualquier clase de persona. Y excepcionales, ¿por qué? Por la capacidad inventiva, la capacidad que tenía en sus manos para desarrollar con arte, con una belleza incalculable de cómo iban a plasmar lo que Moisés con palabras le decía, sin tener un punto de referencia. Nunca antes ellos habían visto semejante cosa. Solamente con la descripción de palabras que Moisés le había dicho,
ellos tenían que inventar, no tenían una foto, ni tenían una pintura, ni tenían una cosa para copiar, sino era solo su capacidad inventiva. Y me llama mucho la atención, y quiero que ustedes vuelvan sus ojos y coloquen atención en el versículo 3, que dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedra, para engastar madera y piedras preciosas. ¿Saben? Y toda esta capacidad inventiva la iban a tener que plasmar en el tabernáculo. El tabernáculo estaba compuesto por muchos elementos, pero ellos no tenían, repito, un punto de referencia, sino que tenían que inventarse eso. Algunas personas han tratado de graficar cómo sería eso, y yo quisiera mostrarles algunas imágenes para que ustedes recuerden. Sé que algunos ya las han visto, pero quiero que ustedes recuerden algunos elementos de cómo han tratado de graficar esto, de en qué consistía el tabernáculo de reunión. Y es una vista panorámica, una vista panorámica. ¿Cómo se vería a la distancia el tabernáculo? Si ustedes observan acá, este es propiamente el tabernáculo, y estas como reja aquí afuera se llama el atrio. El atrio. Muy bien. Ahora, veámoslo un poco más de cerca. Si ustedes observan, este es un conjunto de tela sobre tela sobre tela, cada uno con un material específico y clavada con una tensión específica, y clavada con unos clavos que cada una de ellas tenía una representación. Ahora, antes del tabernáculo había un lugar acá que se llamaba, ya lo leímos, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El altar del holocausto. El altar. Sobre esto se colocaban los animales para el sacrificio. Decía hace un momento que esta es una vista de atrás hacia adelante. Decía hace un momento que esto es una tienda que está construida de varias capas de telas, y cada una tiene una significación particular. No estoy haciendo una descripción, un estudio del tabernáculo. Todo lo que estoy diciendo de esa manera de introducción para entrar a lo que vamos a hablar. Pero quería mostrarles algunas imágenes para que recreemos un poco la descripción que la Biblia nos está haciendo. El altar del holocausto, que ya lo habíamos visto anteriormente, y así se vería a la entrada. Cuando se entrara aquí en lo que dije hace un momento, en esta reja que se llama el atrio, a la entrada se vería de esta manera. Si ustedes ven, aquí hay como unas 3 o 4 capas de tela sobre tela. Una es tela de piel de cabra, otra tela de piel de oveja, otra tela de tejidos, y cada uno, según lo grueso, lo burdo o lo suave, tenía una significación, pero era para cubrir lo que la estructura real, que era madera engastada con láminas de oro. Ven aquí los colores. Cada uno de estos colores, blanco, rojo, amarillo, acá no se alcanza a ver el azul, pero tiene una representación, una significación de lo que iba a hacer Jesús. Bueno, esta es un poco el atrio, y como una reja de madera, pero con tela, cubierto con tela de pieles de cabra. Ok, esta es un poco la entrada al altar del holocausto. ¿Por qué una rampa?
¿Por qué una rama? Porque aquí subían el animal, ¿cierto? La persona le entregaba, como tantas veces lo he dicho, la persona llegaba, se lo entregaba al sacerdote y el sacerdote subía con el animal hasta el sacrificio. Todo esto es representación de la muerte de Cristo. Recuerdan, Cristo subió al monte como el animal del sacrificio para ser sacrificado. Bueno, este es un poco la rejilla del altar del holocausto. Sobre esto se colocaba el animal y por supuesto debajo estaba la madera para que ardiera. A este se le llama la fuente del altar de bronce. Aquí había agua y el sacerdote, antes de entrar al tabernáculo, debía bañarse las manos y los pies en este altar. Por eso se ve así. ¿Ven? Primero el altar, la fuente del altar y atrás el tabernáculo. Ok, esto es un poco lo que describe el texto que describimos hace un momento al leer, que dice que Dios llenó de sabiduría a Oliab para engastar, para hacer los diseños de los vestuarios de los sacerdotes. Esto lleno de piedras preciosas se llama el pectoral. Si ustedes ven el diseño y los colores de la vestidura sacerdotal son muy particulares. Y aquí vemos un poquito más cómo cada uno de estos tiene una representación particular. Miren, hay 12 elementos aquí representando cada una de las tribus de Israel. Y son unos objetos engastados con piedras preciosas y demás. Ok, a esto se le llama el lugar santo, el lugar de incienso, algunos utensilios que hay al interior del tabernáculo, y a esta se le llama la mesa del pan de la proposición. Muy bien, quería llegar acá rápidamente. Este es el altar que se llama el arca del pacto. El tabernáculo por dentro estaba dividido en dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo lo que vimos anteriormente, la mesa, el altar de incienso, estaba en el lugar santo, y esto estaba en el lugar santísimo, dividido por una tela, por una cortina. Si ustedes ven, estos son dos ángeles que se les llama terafines y son en oro macizo. Y por dentro de esta caja, así se vería, ¿vieron? Por dentro de esta caja habían varios elementos: las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, ¿se acuerdan cuando se encontró por primera vez con Faraón? Y el maná, un utensilio con el maná. Bueno, todas las imágenes que acabamos de leer, una cosa es que quienes diseñaron estas imágenes, ¿en qué se inspiraron? Pues en lo que ahí dice. Pero las personas que por primera vez diseñan eso, se necesita tener una capacidad, una creatividad, una imaginación impresionante. ¿Por qué? Porque no tienen un punto de referencia. Y por eso la Biblia nos dice en el versículo 3, específicamente dice en el versículo 3, a estas personas Dios las llenó ¿con qué? Con el Espíritu de Dios, un espíritu de sabiduría, y un espíritu de inteligencia, y un espíritu de ciencia, de conocimiento, para hacer esto. No es mi intención ahondar sobre el tabernáculo, no es un tema esta mañana. Más bien mi tema esta mañana es reconocer que todos nosotros de alguna manera tenemos muchas habilidades, capacidades, y así como Dios a Bezalel y a Oliab, Dios los dotó de toda esta capacidad artística para poder desarrollar todo lo que leemos y se ha descrito ahí, pues a nosotros también. Yo no sé si usted es consciente de las cosas o de las habilidades
particulares que usted tiene. ¿Para qué sirve usted? ¿Para qué es bueno usted? ¿Qué habilidades tiene usted? Quiero que observemos un texto, por favor, en el libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Job 42. Todos ustedes recuerdan la historia de Job. ¿Se acuerdan? Job. ¿Todos se acuerdan de la historia de Job? ¿Alguien no sabe la historia de Job? No. El cuento con Job es que era un hombre muy adinerado, próspero, que tenía todo lo necesario para ser un hombre feliz, de bien. Muchos hijos, muchas propiedades, muchas cosas, muchas buenas cosas. Y entonces, un día, ¿qué le pasó un día? Le llegó el día mal. Le llegó el día mal. Un día vino un viento. Pancho, es que me pregunta por qué. Porque un día vino un viento y ese viento, como un huracán, tumbó la casa. Otro día hubo un accidente y se prendió un fuego y se quemó todo. Otro día, con ese huracán, todos los animales que estaban salieron esparcidos y los que no se murieron se perdieron. Y para colmo de males, dentro de la casa en donde había una celebración estaban los hijos y también se murieron. Y otro día se dio cuenta que estaba enfermo. Les llegó todo. Y durante mucho tiempo este hombre cae en un estado de depresión tan grande, en un estado de cuestionamiento tan grande. Y a Job le pasó lo mismo que le ha pasado o nos ha pasado a algunos, o le ha pasado a algunos. Y es porque a mí. Y si usted lee el capítulo 25 de Job, encontrará cómo Job, en ese estado de depresión, en ese estado de amargura, en ese estado de preguntas, en ese estado de cuestionamiento existencialista, dice cosas como: si yo era tan bueno. Mire, yo era los pies del cojo, las manos del que no las tenía, el esposo de la viuda, el padre de los huérfanos, los ojos del ciego. Yo hacía, yo daba, yo cuidaba, yo, ¿por qué a mí? Si yo era tan bueno. ¿Por qué le pasó eso a Job si era tan buen muchacho? Así se acuerda de pleito. ¿Por qué mataron a Betty si era tan buen muchacho? ¿Por qué le pasó eso a Job si era tan buen muchacho? ¿Por qué? Por eso no, Job, a diferencia de la concepción popular que se dice que Job era el padre de la paciencia, el ejemplo de paciencia, pues no. Job no es el ejemplo de paciencia. Job es precisamente el ejemplo de todas las personas que no entendemos que los procesos de la vida por los cuales solemos atravesar no solamente nos ocurren a todos, sino que tenemos que entender, asimilar, procesar, pasar, superar. Y este hombre se llena de argumentos y entonces habla con uno y habla con otro y habla con otro, y todas las personas tienen un concepto diferente. Y este le dice: seguramente usted está en pecado. El otro le dice: seguramente Dios lo está probando. El otro le dice: seguramente usted tiene algo guardado. Y cada uno, y este Job le responde a uno y le responde a otro, pero no entiende ni supera la situación. El versículo 10, Job 42, 10. Observa: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuándo Jehová le quitó la aflicción? Cuando se quitó la cara, cuando dejó de preguntar, cuando dejó de justificar, cuando dejó de recordar lo bueno que era, cuando dejó de acusar a los demás.
si usted lee el libro de Job, será concienzudamente. Por ejemplo, en el libro, en la Biblia que la mayoría tenemos, la Biblia devocional, hay una presentación de cómo leer el libro. Si usted lo lee con esa guía, entenderá varias cosas. La primera de las cosas que entenderá es que Job atraviesa por estos diferentes estados de ánimo, y solo hasta cuando se liberó de esos sentimientos de pobrecito, de yo no me merezco eso, yo soy tan bueno que no me merezco eso, cuando se liberó de echarle la culpa a los demás, cuando se liberó de descargar su rabia con los demás. Aquí dice que cuando él hubo orado fue que Dios le quitó la aflicción. Entonces no es solamente dar lo material, sino cuánto de constructivo se puede compartir. Ahora, ¿por qué venimos a este texto? Observe. Y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó el doble. Entonces, un día amaneció pobre y otro día amaneció rico. ¿Sí? Un día amaneció en una pobreza total y otro día amaneció con muchas propiedades. ¿Sería así? Se ganó el chance, se ganó el baloto. ¿Cómo fue eso? Uno siempre dice, al final de la vida de Job, él tuvo el doble. Sí, pero ¿cómo? ¿Saben cómo? Mire, observe, sigan el otro. Mire cómo pasó. Y vinieron a él todos sus y todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido y comieron con él pan en su casa. ¿Y qué hicieron? Se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Oh, y cada uno de ellos le dio una ofrendita. Y un anillo de oro. Vinieron y lo visitaron y le trajeron una ofrendita, una pieza de dinero. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Quién era él? ¿Cuál era la cualidad de Job? ¿Cómo? Tenía que ser un hombre supremamente hábil, trabajador, una persona. Vieron en el capítulo 1 se describe las características de Job. Era un hombre agricultor, era un hombre ganadero, era un hombre que tenía muchas propiedades. Muy seguramente era un tipo que era muy hábil en los negocios, un hábil trabajador, una persona muy diligente. Y con eso, al final, el problema no es entonces no tener, el problema es qué hay en su cabeza. Para la mayoría de gente, la mayoría de personas piensan que todos sus problemas se arreglarían si tuvieran plata. El problema no es de plata, el problema es que hay aquí. Y en el caso de Job, ¿qué hizo? Pues lo que hizo fue tomar lo poco que al final puede recolectar y comienza a trabajar. ¿Cuánto tiempo pasó? Ahí no dice la Biblia que fue de un día para otro. ¿O sí? ¿Cómo fue? De hecho, no, de un día para otro no se pueden tener 6 hijos. 7 hijos. De un día para otro no se puede tener toda una cantidad de propiedades como las que tú. ¿Qué se necesita? En el caso de Aholiab, en el caso de Bezaleel, ¿qué tenían ellos? Sabiduría
conocimiento e inteligencia. En el caso de Job, ¿qué tenía? Habilidades, trabajar, negociar. En el caso de nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos habilidades. ¿Reconocen ustedes que tienen habilidades? Ahora viene la pregunta más obvia. ¿Qué estamos haciendo con esas habilidades? Porque esas habilidades o las tenemos para bien o para mal. Rápidamente, quiero que miremos un texto en el libro de Tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. ¿Saben dónde queda Tesalonicenses? Tesalonicenses, capítulo 4, 11. 4, 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. ¿Lo tienen? ¿Quieren leerlo junto conmigo? Pablo está enseñando a la iglesia cómo debe de conducirse cotidiana y diariamente. Y miren lo que dice. Y que procuréis tener ¿qué? Tranquilidad. ¿Cierto que lo que a veces a uno le falta es estar tranquilo? ¿A cuánto le falta tranquilidad? Uno podría no comerse 2 panes, sino comerse uno y estar tranquilo. ¿Qué prefieren? ¿2 panes o uno con tranquilidad? ¿Cierto que sí? El llamado es: tengan tranquilidad. Y además de eso, ocúpense. Ocúpense. ¿En qué? Ocúpense en sus negocios. Y trabajen con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Por eso dije hace un rato, ¿qué tal que nos la pasáramos toda la vida durmiendo? No trabajando, no estudiando, no produciendo. Algunos dirán: uy, qué pereza el martes otra vez a estudiar. Qué pereza. ¿No deberíamos decir lo contrario? Qué privilegio, qué alegría. El martes otra vez a madrugar a trabajar. ¿No les parece? Qué privilegio, qué alegría. ¿Recuerdan la frase? Solía yo decirles al grupo de profesores en el colegio, solía decirles cada lunes. ¿Recuerda el resto cuando les decía: gracias a Dios? ¿Cómo es? Que tenemos que madrugar a trabajar, no madrugar a buscar trabajo. Es que el problema es la actitud. El problema no es de plata, el problema es de actitud. Por eso el apóstol enseña a la iglesia, a usted y a mí, nos está enseñando hoy aquí, ¿qué es? 1, que tengamos tranquilidad, la que nos falta a algunos de nosotros. 2, que nos ocupemos, estemos ocupados, porque una mente desocupada, dice el evangelista, ¿cómo es? Una mente desocupada es un ¿qué? Taller de Satanás. Cuando uno no tiene nada en que ocuparse, se ocupa en algo, porque la mente trabaja, procesa, y cuando usted no se ocupa en algo productivo, la mente se encarga de ocuparlo en algo generalmente improductivo, y entonces caemos en ociosidades, en banalidades, en todo tipo de males. La mayoría de males en los que usted y yo hemos caído han surgido en un momento de ociosidad. Como no estamos haciendo nada productivo, entonces uno se pone a pensar en lo que no debe y termina haciendo lo que no debe y termina invirtiendo su dinero en lo que no debe y termina invirtiendo su tiempo en lo que no debe. Ocúpese. Una de las cosas que más ponemos como objeción es: el tiempo no me alcanza. ¿Cuántas veces usted ha dicho: no me alcanza el tiempo? No me alcanza el tiempo.
Pero la pregunta es, ¿cómo administramos el tiempo? ¿Será que dormimos más de lo que debemos? ¿Será que vemos más televisión de la que debemos? ¿Será que navegamos en internet más de lo que debemos? ¿Será que comemos más de lo que debemos? ¿Qué sé yo? Por eso la enseñanza apostólica para nosotros, para usted y para mí es: hoy, ocúpese. El que cuida la higuera comerá de su fruto. Ocupémonos. ¿Qué tenemos que hacer en los negocios, en el trabajo? ¿Qué? Sí, para que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera, y que adentro no tengamos necesidad. ¿Usted se ha dado cuenta cómo hay personas que se la pasan la vida envidiando a los demás? Toda la vida es una envidia. ¿Sabe lo que significa la palabra envidia, cierto? Codicia. Y hay gente que se la pasa toda la vida codiciando, envidiando, en vez de tan bonito el uso que tiene el hermano. Él no se lo robó, él lo trabajó. ¿Quiere tener uno? Pues vaya, trabaje. Y la hermana Dora se vuelve allá. Tan bonita la chaqueta. Vaya, trabaje. Allá doña Dora se la vende en el almacén. Trabaje. ¿Cómo me gusta la frase? Yo tengo mucha suerte. ¿Sabían? Yo tengo mucha suerte. Entre más trabajo, más suerte tengo. Miren, que no tengan necesidad. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Timoteo 2:6. Este es un versículo muy cortito. Muy cortito. Muy cortito. Pero muy significativo. Quisiera que todos lo leyéramos. Todos, a ver. Leamos en voz alta. 1, 2, 3. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Sencillo. Es muy complicado entender. Qué cosa tan elemental, ¿cierto? No es una filosofía, no es un silogismo, no es una cosa ahí de profundidad hermenéutica, no, es sencillo. ¿Quiere gozar de algo? Trabaja. Eso es todo. ¿Quiere gozar de algo? Trabaja. Finalmente, ¿por qué a veces, si nosotros trabajamos, y hay gente que sí realmente trabaja mucho, hay gente que trabaja turnos de 12, 14, 16 horas al día, y entonces a ese tipo de personas, ¿cómo les decimos? Parecen esclavos, parecen burros trabajando. Pero mire, yo no sé si usted lo ha notado, muchas de estas personas que trabajan, al final no se les ve. ¿Por qué será? ¿Por qué será que van todos los días y uno escucha toda la semana, ¿qué hace? No, trabajando. ¿Y por qué no ha venido al culto? No, trabajando. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, es que imagínense ahora hasta el domingo trabajando, y toda la mañana trabajando, y en la tarde trabajando, y en la noche trabajando, y muy seguramente sí. ¿Qué será lo que está pasando? Yo creo que, mire un texto en el libro de Ageo, por favor. Libro de Ageo. ¿Saben dónde está Ageo, verdad? Está bueno. Ageo capítulo 1, versículo 6 en adelante. Sembráis mucho y recogéis poco. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja recibe el jornal
Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Se come y no se queda saciado, se bebe y no se queda saciado, se abriga y no se calienta, trabaja y no se le ve. ¿Qué es lo que pasa? Por eso hay gente que le llaman bulto de sal. Nada le sale. A otro le dice, ¿por qué no va y se baña con las 7 hierbitas a ver si se le quita esa paja que tiene encima? ¿Qué espaldita? ¿Qué espalda, oiga? ¿Sabe qué? Cuando usted vaya a venir por estos lados a metros, se me contamina, usted me contagia. Rifan un revólver y se gana un tiro. Dios mío. ¿Conoce gente así? Que nada le sale, que nada le sale. No le sale ni media. ¿Qué será lo que pasa? Porque ustedes se acuerdan lo que la Biblia, lo que leímos, que Bezaleel y Aholiab tenían 3 cosas. ¿Cuáles? Sabiduría, conocimiento e inteligencia. 3 cosas que no son sinónimas unas de las otras, porque sabiduría no es sinónimo de inteligencia, ya lo hemos dicho otras veces. Una cosa, se puede ser muy inteligente, pero no sabe. ¿Cierto? Se ha visto la mayoría de gente que es muy inteligente, estos superdotados, y tienen vidas totalmente destruidas. ¿Conoce gente así? Que tiene toda la plata del mundo y tiene vidas personales arruinadas, acabadas, destruidas, desbaratadas. Porque no solamente se necesita la habilidad, el conocimiento y la inteligencia, sino también se requiere de sabiduría. Porque mucha gente, así como gana, así gasta. Así como recibe, así se le va. Y entonces podemos recibir mucho, pero si no sabemos administrar, si no sabemos utilizar las cosas, entonces iremos a terminar en la ruina. En la ruina. Siembran y no recogen, beben y no se sacian, se abrigan y no se calientan, trabajan y el jornal no se les ve. Ay Dios. Yo quiero que vuelva nuevamente a Corintios, por favor. Vayamos a Corintios, capítulo 2. Perdón, capítulo 12. Corintios, capítulo 12. Que otras personas con menos de la mitad de las capacidades que usted y yo tenemos han hecho mucho. ¿Por qué será que Dios a mí no me oye? Que Dios a mí no me quiere, que Dios a mí no me abre puertas, que Dios a mí no. ¿Será que tendrá que ver con Dios? ¿O será que tendrá que ver con nosotros? ¿Recuerdan lo que Job dijo? ¿Cuándo Dios lo restauró? Cuando se despojó de todos sus argumentos humanos. Cuando dejó de pensar en lo bueno que él era y en lo malo que Dios le había dado, en lo buena gente que él era y cómo los amigos venían a acusarlo. Ay, pobrecito, pobre de mí. Comenzó a levantar cuando él cambió de actitud. Y al cambiar de actitud, entonces nosotros tenemos que desarrollar las 4 ideas básicas de cualquier tipo de administración. Todo lo que nosotros tenemos es susceptible de administrar. La salud, el tiempo, los recursos, el dinero, la capacidad, las cosas, los objetos,
Todo es susceptible o necesita una buena administración. Repito, el tiempo, los objetos, el dinero, las capacidades, el entorno, las personas con las que compartimos, todo eso se requiere administrar. Y en toda la administración, entonces, por lo menos utilizamos 4 pasos. Ahora sí voy a empezar a predicar esto. El tema esta mañana es 4 pasos de una correcta administración. Dije hace un momento que todo es susceptible de administrar o que se debe administrar correctamente. Y para que eso tenga unos efectos positivos, o que no nos ocurra lo que dicen Ageo, que hacemos y no se ve, o lo que dicen Corintios, que recibimos pero no es provechoso, por 4 cosas. La primera, tenemos que visualizar lo que realmente queremos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo es que lo quiero? Yo tengo que visualizar, fijarme en un objetivo, fijarme una meta, fijar lo que yo quiero, visualizar. Y cuando hablo de visualizar no estoy hablando de confesar a manera de que me embarazo o a manera de la confesión metafísica. No estoy hablando de eso. Lo que quiero decir es tener una meta clara y concreta. A eso me refiero. ¿Para dónde es que voy? Yo quiero ser tal cosa y ya. Yo quiero comprar tal cosa y ya. Yo quiero tener esto y ya. Visualizar, tener una lucidez, claridad de lo que quiero. Segundo, no solamente tengo que visualizarlo, sino que ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, una planificación, una proyección, un plan de acción. Segundo, debo de tener un ¿qué? Plan de acción. ¿Cómo lo voy a hacer? En todos los ejemplos que dijimos hace un momento, Moisés llamó a Oholiab y a Bezalel y le dijo: miren, lo que yo quiero que ustedes hagan es esto, esto, esto y esto. Ustedes se imaginan cuántos bocetos previos no hizo estos personajes. Las personas lo visualizaron y ¿qué hicieron? Lo proyectaron. Tuvieron un plan de acción. Lo que voy a hacer es esto, esto, esto y esto. Tercero, la parte más importante, ¿cuál es? Hacerlo. Si solo se queda aquí, ¿cuántas buenas ideas tiene usted en su cabeza? No piense en 10, piense en una, pero hágala. Ahora que se aproxima fin de año, yo quisiera que usted hiciera este ejercicio. Vaya y busque en su gaveta, en la mesa de noche, o en el armario, en el closet, en la biblioteca, en alguna parte de su casa debe de haber un papelito con muchos buenos propósitos para el año 2007, para el año 2008, para el año 2009, para el año 2010, para el año 2011. Y más de la mitad de esos buenos propósitos solo se quedaron en buenos propósitos. ¿Se acuerda lo que dice el libro de Tesalonicenses? ¿Recuerdan? Ocúpense ¿en qué? En sus negocios, en su trabajo. Ocúpese, 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 ocúpese. Y cuarto, la mayoría de nosotros nos equivocamos en este cuarto, o porque no lo hacemos, o porque lo hacemos y nos da lo mismo. ¿Saben cuál es? Verificar, calificar o hacer seguimiento. Voy a hacer tal cosa, no lo hice. Como que lo que estoy haciendo no me produce mucho. Bueno,
si yo no hago evaluación significativa, sincera de lo que estoy haciendo, y no le presto atención a los resultados de esa evaluación, de esa verificación, soy un digno candidato al fracaso. Pero a cada uno les da la manifestación, ¿para qué? Para provecho. Para provecho. Usted tiene dones, capacidades, habilidades. Usted tiene inventiva, usted tiene muchas cosas. Aulia y Besaleel. Acuérdese toda la vida de usted. Acuérdese, piense, Aulia y Besaleel, que Dios le dio sabiduría, conocimiento e inteligencia. Usted tiene las tres. Usted las tiene. En alguna parte, búsquese. ¿Cierto? Claro, por supuesto, el Espíritu de Dios. Así de que, mis hermanos, coloquémonos en pie, por favor. Muchas gracias por su atención. Pues puedo ser todo lo aburrido del mundo, pero yo sé para dónde es que voy. Porque mucha gente deja de hacer lo que tiene que hacer y después se lamenta. Este muchachito tan chiquitico, y mire, ya es que tocando, yo tan viejo, nunca aprendí. Lo que pasa es que eso no es, para eso hay inversión de muchas horas y horas haciendo una cosa sin que nadie se dé. Esta muchachita tan chiquitica y dueña de toda esa empresa, sí, pero detrás de todo eso hay muchas horas y horas. Te agradezco en esta mañana por la bendición de hacer parte de esta tu obra. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por esta congregación. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias por las habilidades que nos has dado. Pero perdónanos, Señor, si con todas estas grandes capacidades nos hemos dejado llenar de pereza, nos hemos dejado llenar de envidia, de codicia, nos hemos puesto a mirar a los demás en vez de nosotros mismos desarrollar lo que tenemos que desarrollar. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros, en cada uno, como en Besaleel y Aholiab, vino tu espíritu, Señor, y ese espíritu tuyo redarguyó y motivó y entusiasmó de tal manera que dos personas pudieron desarrollar toda esta capacidad artística para crear lo maravilloso de tu tabernáculo. Igual, Señor, a nosotros, con esto tan poco quizás que tenemos, con esto tan humilde y tan sencillo, pero queremos proyectarnos, Señor. Queremos avanzar, Señor. Queremos alcanzar metas y no solamente que se nos queden buenos deseos. Queremos, Señor, desarrollar de tal manera que podamos sentir el gozo, Dios, del deber cumplido. Por eso ayúdanos, no solamente a pensarlo, sino a hacerlo. Y no solamente a hacerlo, sino a comprobarlo, para no caer e incurrir en los mismos defectos. Señor, oh Espíritu de Dios, te pido que sobre cada uno de nosotros venga esa unción fresca, que sobre cada uno de nosotros venga, Señor, ese espíritu de libertad. Quita esa opresión, Señor. Si hubiera problemas de salud que no permiten desarrollar, Señor, trae salud, trae sanidad. Si hubieran problemas emocionales, sentimentales, anímicos, si hubieran problemas psicológicos, Señor, trae un orden. Restablece el orden, Señor. Restablece, por favor, la capacidad que cada uno tenemos. Restablece, Señor, la disposición. Restablece el ánimo. Restablece, Señor, lo que en nosotros haga falta para que con sabiduría podamos desarrollar, crecer, avanzar y que no con tristeza recibamos nuestro jornal en saco roto. Ayúdanos, por favor. Levántanos, Señor.